La subida de la luz, un 27%, una cifra altísima. Vamos a ver si en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos alguna forma de reducir esa factura de la luz. Roberto Barceló es el presidente de Consumur. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. No sé si me escucha, Roberto Barceló. Sí, todo bien. Ahora perfecto. ¿Hay alguna manera, señor Barceló, de que cuando llegue final de mes y nos llegue la factura no se nos quede la cara absolutamente congelada? ¿Se puede hacer algo? Evidentemente hay muchas fórmulas para poder ahorrar en los hogares, sobre todo en estas fechas tan extremas que estamos viviendo de frío. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, que nuestros hogares, sobre todo en nuestra región, no están preparados para la eficiencia energética. Es decir, no están ni equipados ni tienen el aislamiento suficiente para que podamos, en ese sentido, iniciar un proceso de ahorro. Y tampoco tenemos conciencia de lo que significa precisamente la eficiencia energética, que debemos de empezar a relacionarla con lo que es el cambio climático, lo que es la sostenibilidad y lo que es la huella ecológica. Es decir, tenemos que empezar a asociar el ahorro a estos conceptos que están relacionados con un comportamiento mucho más responsable respecto al medio ambiente. En ese sentido, podemos combinar ambos aspectos, ahorro y, por tanto, sostenibilidad medioambiental. ¿Qué podemos hacer? Pues, evidentemente, tenemos muchos elementos, incluso de sentido común a veces, que no es necesario tener conocimiento suficiente sobre esto para poder ahorrar y, por tanto, ser más eficiente energéticamente. Por ejemplo, cuestiones sencillas: apagar las luces cuando se sale de una habitación, evitar colocar comida caliente en frigoríficos o en el congelador, o usar, por ejemplo, la lavadora a plena carga y no a medio o bajo carga. Utilizar, por ejemplo, algo tan sencillo también, ahora en estas fechas es un poco complicado, pero el tendedero para colgar la ropa en vez de la secadora, o usar un lavavajillas también, igual que la lavadora, a plena carga. También, en el caso de que tengamos discriminación horaria, pues concentrar el uso de los aparatos, sobre todo pues lavadoras, lavavajillas, etcétera, cuando resulte mucho más barato. Es decir, o también, por ejemplo, usar programas de baja temperatura con la lavadora, o utilizar, digamos, las regletas, apagarlas en ese sentido cuando no estén siendo usadas. Pero también, en cuanto a equipamiento, como decíamos, que están poco equipados en nuestros hogares, pues podremos también, en este sentido, ser más eficientes. Por ejemplo, aislando lo que son las fachadas con un aislamiento térmico, o también las ventanas con elementos de sombreado, como pueden ser persianas o toldos, o, por ejemplo, ventanas también más eficientes, con acristalamiento de doble o triple Sí, pero cristal. si vamos a lo práctico, ya metidos en materia, porque tenemos una ola de frío aquí con Filomena increíble. Decía usted una cosa al principio: es verdad que las casas de Murcia, en su gran mayoría, no están acondicionadas para el frío porque no estamos acostumbrados. Las casas son bastante húmedas y nos cuesta mucho guardar el calor. ¿Qué pasa cuando no podemos guardar el calor que nos da, por ejemplo? Y quiero preguntarle si eso está bien o se nos va a disparar la factura de la luz. Podemos tener calefacción o podemos tener chimenea, pero pues empezamos a encender y a enchufar calefactores de aire caliente para intentar caldear estancias que nos resultan difícil de caldear, precisamente por lo que le estoy diciendo. No sé si esto incrementa mucho, si no, si es necesario hacerlo, a qué temperatura se puede poner para que luego no nos llevemos un susto. Bueno, la temperatura más o menos ideal para mantener un equilibrio entre lo que es un hogar confortable y también evitar un consumo excesivo y, por tanto, gasto, es en torno a 22 grados, es decir, más o menos. Lo que pasa es que, claro, también para eso y para evitar lo que es la fuga, el consumo que estamos realizando, tendríamos que tener previamente, como decía, nuestros hogares equipados adecuadamente, con esos elementos que decía, los aislamientos, las ventanas, etcétera. Incluso, bueno, pues también a veces no introducimos pues elementos de bajo consumo, como pueden ser luces, etcétera. Todo este tipo de elementos que me comentaba, pues lógicamente, si tenemos un buen aislamiento, pues vamos a contribuir a que el consumo eléctrico sea mucho menor. Por tanto, es como una pescadilla, hay que se come la cola.
Es decir, tenemos que empezar a cambiar nuestro comportamiento en cuanto a introducir estos elementos de equipamiento mucho más seguros y, por tanto, más eficientes. ¿Qué es lo que más gasta en la cocina, por ejemplo? El horno, la vitrocerámica, los fuegos y fuera de la cocina. La lavadora, la secadora, para, bueno, por lo menos decir, bueno, pues voy a intentar ponerlo un poquito menos o voy a intentar fregar un poquito más los platos y poner menos el lavavajillas. No, en lavavajillas, por ejemplo, consume menos que si lavamos a mano. Es decir, la cuestión no está en el consumo excesivo de lavavajillas como la lavadora, están si en lugar de, como he indicado anteriormente, se ponen a máxima carga, pues lo ponemos a media o baja carga. Por tanto, es conveniente un lavavajillas antes que lavar a mano. La secadora es un elemento que sí, gasta mucha energía. Por tanto, en la medida que podamos evitarla, incluso suprimirla. Que tenemos además unas condiciones climáticas en nuestra región que nos permite la mayoría del tiempo, a lo largo del año, de poder, digamos, secar nuestra ropa. Incluso yo creo que es mucho más saludable al aire libre que una secadora que consume mucha energía. En cuanto a lo que le preguntaba de la cocina, la vitrocerámica o los fuegos, ¿eso también consume mucho o eso es de lo que menos consume? Bueno, no es un consumo excesivo, pero si se pudiera elegir, yo elegiría, en el caso de poder elegir, el gas antes que la vitrocerámica. La energía eléctrica suele ser mucho más cara, pero evidentemente, en todo caso, en estas situaciones lo que tenemos que hacer es un comportamiento pues mucho más eficiente, por ejemplo, aprovechar digamos, el calentamiento residual de la cerámica o del horno. Es decir, apagarlo antes, cuando más o menos la comida esté terminándose, un poco antes, porque ya con el calor residual pues, puede terminarse de hacer la comida y por tanto ahorramos energía. Al principio hablaba, señor Barceló, bueno, pues de esa energía verde, de esa energía eficiente, de que seamos capaces de cambiar nuestras mentes para poder seguir avanzando. ¿Cree que está la sociedad preparada realmente para esos cambios o que nosotros seguimos instalados en nuestra manera de funcionar de siempre? Bueno, cada vez hay mayor concienciación, pero estamos muy por debajo de los niveles de lo que podría ser lo deseable. Y más si establecemos un elemento comparativo con otros países. Nosotros todavía estamos poco concienciados sobre lo que significa lo que es prepararse para una eficiencia energética y tener un comportamiento responsable con el medio ambiente. Yo creo que todavía nos dejamos llevar por la inercia de comportamientos que debemos de empezar a desterrar. Y en este sentido, bueno, pues confiemos que las nuevas generaciones pues sean educadas en unos comportamientos mucho más responsables que van a ser lógicamente adecuados, mucho más adecuados para preservar el medio ambiente que tan, digamos, tan maltratado lo tenemos. Esperemos que sea así. Roberto Barceló, presidente de Consumur, muchísimas gracias por explicarnos todos estos consejos, todos estos truquillos para, bueno, intentar que esa factura de la luz que ha subido tanto